Vamos a ver en este periodo qué implica la filosofía política, su importancia, su origen y cómo a través de la historia se ha venido desarrollando la filosofía política. Bueno, ¿qué estudia la filosofía política? Veamos. Entonces, a través de la historia y la humanidad, aspectos tan importantes como la libertad, el Estado, los derechos, el poder, la justicia, la libertad, la propiedad, la autoridad, todos estos aspectos de una u otra manera se han interrelacionado a favor de unos o de otros de acuerdo a quienes estén sustentando el poder o de quienes tengan el manejo económico de la sociedad. Y fue precisamente en la sociedad griega donde empezó a hablarse de la teoría o de la filosofía política, porque ustedes recordarán que en la Grecia antigua fue cuando surgió la filosofía. Los pensadores empezaron a indagarse y a plantearse aspectos relacionados con la religión, el conocimiento, el cosmos, con las diferentes formas de actuar, con el pensamiento de los individuos, con el poder. Entonces, la sociedad griega era una sociedad estratificada, o sea, dividida en estratos que eran ciudadanos, no ciudadanos, y los esclavos, que eran los últimos en la escala social. Bueno, los ciudadanos, ¿qué características tenían? Tenían derechos políticos, pagaban impuestos y servían en el ejército. Los ciudadanos eran los que tenían cierto poder económico y por ende el poder político. Por eso es que estaban divididos en grupos, como los aristócratas, o sea, los que tenían bastantes propiedades. Los mercaderes, que eran dedicados al comercio y tenían privilegios económicos. Y los campesinos, pero obviamente no cualquier campesino, sino campesinos que tenían grandes extensiones de tierra, y eso les daba estatus, les daba poder. Por eso, este grupo, que era el que dominaba, tenía derechos políticos, podía elegir. Era, digamos, el grupo de privilegiados. Seguimos luego con los no ciudadanos, cuyas características eran: no tenían derechos políticos, pagaban impuestos y servían en el ejército. Estos grupos eran más que todos los extranjeros, eran los no ciudadanos. ¿Y por qué extranjeros? Porque las ciudades allá en la Grecia antigua, cada ciudad era independiente, se llamaban las famosas polis, o sea, una ciudad-estado. Atenas era una ciudad-estado, Esparta era otra ciudad-estado. Entonces, un ateniense en Esparta era un extranjero, un espartano en Atenas era un extranjero. Y en Atenas, los extranjeros, los que no eran considerados ciudadanos, los llamaban metecos, y en Esparta los llamaban periecos, eso entre los no ciudadanos. Y el último grupo, ustedes mirarán las mujeres, desde la antigüedad cómo se ha subestimado. Eso es un aspecto que viene históricamente y hasta ahora está logrando que la mujer tenga un empoderamiento, como dicen ahora, que la mujer tenga papeles de bastante relevancia. Esto en cuanto a los no ciudadanos. Y el último grupo, los esclavos, que eran los que tenían que trabajar arduamente en minas, en acueductos, carreteras, en plantaciones, haciendo trabajos demasiado arduos, demasiado fuertes, y que no tenían ningún derecho. Incluso el dueño del esclavo podía incluso matarlo si quería. Era un individuo sin ningún derecho y considerado como un objeto, como un animal. Luego, ya mirando cómo estaba la sociedad griega, podemos pasar a mirar sus principales exponentes. Recuerden que la filosofía griega, la filosofía clásica, sus tres grandes pensadores fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, a pesar de no haber dejado libros escritos, sí logró, a través de sus charlas con los demás, a través de sus diálogos, hacer unos planteamientos que fueron recogidos un poco por Platón en sus libros. Y Sócrates planteaba que, en primer lugar, la ética estaba muy ligada a la política y que un individuo tenía que tener una buena moral, ser un individuo que tenía muchas cualidades, ser un individuo con mucha honestidad, con buenos principios morales y éticos. Eso estaba muy ligado a la política.
Y obviamente que el individuo que lograba eso, pues era el ciudadano. El ciudadano, ¿cómo lograba tener moral y una ética política? ¿Cómo se lograba eso? A través del conocimiento. Recuerden que Sócrates insistía mucho en el conocimiento. De hecho, a él se le atribuye la famosa frase, solo sé que nada sé. Y que para uno mejorar en la vida, para uno obtener, ser una persona mejor, más perfecta, ser un buen ciudadano, tenía que llegar a ello por medio del conocimiento. ¿Y el conocimiento cómo se obtenía? Él decía que a través de la inducción, es decir, un preguntarse continuamente. Bien sea que un individuo le pregunte a otro, o un individuo se pregunte a sí mismo, y ese preguntarse, una pregunta lo lleva a la respuesta, esa respuesta, a otra pregunta, una sucesión de preguntas hasta llegar a la verdad. Ese método lo llamó Sócrates la mayéutica, el método mediante el cual el individuo se pregunta o le pregunta a otro, también un diálogo constantemente, que también en esa época se llamó la dialéctica de diálogo, donde continuamente un individuo pregunta a otro o se pregunta a sí mismo por todas las cosas que existen, el cosmos, la vida, el mundo, la religión, todo, y a preguntarse para llegar a obtener un conocimiento. Bueno, seguimos con Platón, que fue discípulo de Sócrates. Platón considera que el Estado es lo más importante y es ese ente, esa institución que regula la vida de los individuos. La teoría platónica acerca de la filosofía política se recoge en su libro famoso La República. Es donde plantea cómo existen diferentes formas de gobierno. Él plantea que existe la aristocracia. De hecho, él está más de acuerdo con esta porque él tenía ciertos nexos familiares, estaba emparentado un poco con la aristocracia de Grecia. Y la aristocracia es el gobierno de unos pocos, pero que son los más capaces, los que tienen como mayor dominio, pero también piensan o gobiernan en beneficio de los demás. Es como el gobierno de los mejores, mejor dicho. En muchos aspectos ellos son buenos ciudadanos y gobiernan a favor de los demás. Pero también dice Platón, existe la timocracia, que es el gobierno como de los ventajosos, de los más ambiciosos, los que quieren todo para ellos y que piensan en la guerra, son ambiciosos, parecidos a algunos grupos que hoy en día en nuestro país y en otros países, donde hay gente que solamente piensa en la guerra o en su beneficio propio. También dice Platón que existe el gobierno de la oligarquía, de unos pocos que gobiernan a nombre de todos los demás. Es un grupo selecto que busca su beneficio político y económico para sí mismo, un poco parecido al de arriba. Es un grupo muy selecto. También entonces él plantea la existencia de la democracia. Recuerden que en la antigua Grecia fue donde surgió la democracia. Demos pueblo, kratos poder, es decir, el poder del pueblo. Y esta democracia es donde todos gobiernan para todos. Platón no veía muy bien esta forma de gobierno porque él decía que podía caer en un estilo en el cual los individuos, cada cual quería lo suyo y había mucho desorden, y entonces este desorden que se formaba en la democracia generaría una tiranía, donde un individuo, tratando de imponer el orden, se impone sobre los demás y gobierna la sociedad, pero a su arbitrio, a su acomodo. No permite que los demás desarrollen ideas, sino que él impone su ideología y busca su beneficio. Bueno, veamos cómo plantea Aristóteles esta situación. Uno de los libros más conocidos, más importantes de Aristóteles es La Política. En ese libro él plantea toda su teoría política, toda su visión de la filosofía política. También le da gran importancia al Estado. El Estado como el ente regulador, el Estado que va a regular la vida de los individuos, a través del cual los individuos se agrupan y buscan el gobierno donde se puedan beneficiar y puedan progresar, donde la sociedad se organice. Aristóteles plantea que puede haber un gobierno de uno, un gobierno de varios y un gobierno de todos. El gobierno de uno dice que la forma perfecta es la monarquía, y la imperfecta es que esa monarquía degenere en una tiranía. La monarquía es cuando un rey gobierna a beneficio de todos, buscando el bien común, pero puede generar una tiranía donde un individuo se convierta en un tirano y gobierne
sobre los demás buscando su beneficio propio. A su vez, dentro del gobierno de varios, la forma perfecta es la aristocracia y la forma imperfecta o negativa sería la oligarquía. La aristocracia plantea un gobierno de unos pocos que buscan el beneficio de todos. Esos pocos son los más selectos, ¿no?, de la sociedad, que buscan el bien de los demás, los más preparados, digámoslo. Pero eso puede generar una oligarquía donde un poco de individuos o un grupo reducido de individuos gobiernen, pero para su beneficio, no para el beneficio del pueblo en sí, sino para el beneficio de unos pocos. ¿Listo? Y en el gobierno de todos, él dice que hay una forma perfecta, la democracia, y una forma imperfecta, que es la demagogia. La forma perfecta, que es la democracia, es cuando todos los individuos buscan el beneficio común y gobiernan entre todos. Pero muchas veces se suele presentarse que haya muchos intereses encontrados, los individuos no se pongan de acuerdo en muchos aspectos y degenere en una demagogia en la cual algunos individuos supuestamente gobiernan a favor de todos, pero mentiras, porque es para ellos mismos. Seguramente ustedes actualmente escuchan la palabra demagogo, que una persona dice que es demagogo cuando dice que está beneficiando al pueblo, que está ayudando, que está haciendo obras, que está ayudando en educación, en salud, pero es mentira porque es para escalar posiciones y para beneficiarse a sí mismo. Entonces, la democracia, según Aristóteles, degenera, o mejor, decae en una forma negativa, que es la demagogia. Esta es, pues, la teoría, a grosso modo, la teoría de los tres filósofos más representativos de la antigua Grecia acerca de la filosofía política.